Aclaraciones. Ni la obra de Dragon Ball, ni High School DxD son mías, sino Akira Toriyama y Chie Ishibum. Ninguno de los personajes, imágenes y música me pertenece, todos los derechos reservados para sus respectivos creadores. Solo soy dueño del audio y la historia del video. Día 40. En el inframundo. Se podría apreciar una gran residencia, perteneciente a la gran mansión de la familia Fénix, que albergaba a la prestigiosa familia Fénix, uno de los 72 pilares del inframundo, junto con sus esclavos y sirvientes, donde dentro de uno de los largos pasillos que poseía la mansión, caminaba un grupo de personas. En la cabeza iba el mismísimo heredero de la familia Fénix, Riser Fénix, que estaba acompañado de un grupo algo grande de mujeres, que era su apreciada nobleza, tenía los brazos alrededor de dos miembros de su nobleza, y de vez en cuando, pasaba su mano para acariciar el bello cuerpo femenino de sus siervas. Tenía una sonrisa descarada en su rostro, tenía planeado ir a relajarse en su recámara junto con su querida nobleza. Justo antes de doblar la esquina para ir directamente a sus aposentos, alguien lo llamó. Riser, hijo, ¿podemos hablar un momento? Fue lanzada aquella pregunta por una mujer en un tono amable y gentil. Riser, sin siquiera mirarla, sabía de quién se trataba, con tan solo oír su voz, la identificó rápidamente. Hizo una ligera mueca, ya que sabía que su tiempo de relajación iba a tener que esperar un poco. Giró ligeramente la cabeza y miró por encima de su hombro a su madre, Lady Fénix. Era una hermosa mujer que, a simple vista, no parecía tener más de 25 años, pero la realidad era muy distinta. Tenía ojos azules oscuros, el cabello largo y rubio que estaba muy recogido con adornos ornamentales en una especie de cola de caballo con rizos grandes como taladros al final de esta, con una cinta roja que lo mantenía en su lugar, dejaba caer dos mechones de cabello enmarcando su rostro y dejando dos flequillos sobre su rostro. Su nobleza con curiosidad también había volteado a ver quién llamaba a su rey, pero cuando vieron a Lady Fénix se sorprendieron, pero rápidamente se inclinaron en señal de respeto. Riser quitó sus brazos sobre sus dos siervas e hizo una seña para que todas se fueran adelantando a su recámara. Todos captaron la orden y dejaron a solas a madre e hijo, a excepción de una. Lady Fénix, al ver al tercer invitado y la mirada curiosa que ésta tenía, dijo: Rabel querida, ¿podrías dejarme a solas con tu hermano? Necesito platicar sobre un asunto importante. Comentó la matriarca Fénix, en un tono suave y una sonrisa dulce, mientras miraba a su hija menor, la cual entrecerró ligeramente la mirada, pero asintió aceptando dejar solo a su hermano y madre en aquel pasillo. Riser miró por el rabillo de su ojo a su hermanita irse con el resto de su nobleza. Su hermana, bueno, se veía casi exactamente como su madre, solo que Rabel era más joven, de unos 16 años, era la más baja y joven de su familia, también contaba con ojos azules oscuros, con un cabello largo y rubio atado en dos coletas con rizos grandes como taladros, con cintas azules que los mantenían en su lugar, tenía varios flequillos que colgaban sobre su frente, con un flequillo en forma de V que cuelga sobre el puente de su nariz. Cuando se escuchó el sonido de la puerta cerrarse, indicando que Rabel ya había entrado a los aposentos de Riser y ya no podía escucharlos. Dejó escapar un suspiro de resignación y diría: Bueno madre, ¿deseabas hablar de algo conmigo? Preguntó Riser algo desinteresado e impaciente. Lady Fénix puso una mirada serena y respondió: Hijo, ¿no deberías tú y tu nobleza prepararse? Riser se dio el lujo de parecer sorprendido y lucir confundido, y diría: ¿Para qué? Si puedo saber. La señora Fénix suspiró un poco, ya que conocía bien a su hijo y el carácter que éste tenía, y sobre todo cuando mentía, así que diría: Riser, tu juego de clasificación contra Rias Gremory es en 5 días, y ni siquiera te ves preocupado. Comentaba la mujer, con la mirada entrecerrada viendo a su hijo, el cual ante su comentario aparentó estar sorprendido, y comentó: Ah, ¿era eso? Hizo una ligera pausa, aunque su madre notó la despreocupación en su tono y lo escuchó seguir diciendo: Sinceramente madre, no veo por qué debería de estar preocupado, voy a ganar fácilmente. Comentaba Riser, encogiéndose de hombros, dejando su fachada y mostrando una sonrisa soberbia. Lady Fénix en respuesta, arquearía una ceja y preguntaría: ¿Y se puede saber por qué estás tan seguro de tu victoria? Cuestionaría la mujer rubia, aunque, ya conociendo a su hijo, ya tenía una idea de la respuesta que le iba a decir. Riser al escuchar la pregunta solo soltó un bufido y diría: ¿Que no es obvio? He participado en muchos juegos de clasificación y he salido victorioso en todos. Rias no ha participado en ninguno y ni siquiera tiene un juego de piezas completo, literalmente me están dando la victoria. Explicaba Riser como si fuera lo más evidente del mundo. La señora Fénix suspiró ante la arrogancia de su hijo, su esposo y ella habían intentado todo lo posible para cambiar aquella actitud de su hijo pero no tuvieron mucho éxito, así que solo se limitó a preguntar: ¿No crees que estás subestimando demasiado a la nobleza de Rias Gremory? Preguntó la señora Fénix, pero eso pareció divertir a Riser, ya que una gran sonrisa apareció en sus rasgos y diría: Ja, a decir verdad, me decepciona y me ofende bastante que creas que la nobleza de Rias pueda vencerme. Si hubieras visto a esas piezas suyas, me entenderías, pero si has venido aquí a darme otro sermón, entonces me retiro madre. Declaró Riser aún con su buen humor, sin importarle nada. Dio media vuelta y empezó a retirarse, ante la vista de su madre que negó con su cabeza, y dejó escapar un suspiro, y diría: Bueno, si tú lo dices, solo no olvides que de este juego de clasificación depende tu matrimonio, hijo, y además no he venido por solo ese motivo. Declaró repentinamente y pareció haber captado la atención del rubio, ya que detuvo su andar y dejó que hablara, cosa que ella hizo. Hay un rumor en el inframundo, que cada vez está agarrando más fuerza, que tiene relación con el clan de Rias Gremory. Comenzó Lady Fénix, logrando atraer la curiosidad de Riser, que movió su cabeza a un lado para escucharla fuerte y claro, y ella prosiguió diciendo: Dicen que hay un aparente joven acompañando al clan Gremory que a simple vista se ve como un humano normal, pero que posee un gran poder. Riser ya conocía ese rumor, había visto al que provocaba tal cosa, y cómo olvidarlo, pero no le había parecido la gran cosa que digamos, por lo tanto había considerado ese rumor como algo absurdo, originado por gente estúpida.
Por lo que quería saber a qué punto quería llegar su madre con todo eso, porque, si no decía algo nuevo en los próximos minutos se iba a retirar. Pero dicen que él no es un humano, aquello provocó cierta sorpresa en Riser que sin darse cuenta empezó a prestar más atención que antes. Se dice que es alguna clase de guerrero que proviene de más allá de las estrellas y del universo. He intentado hablar con tu padre al respecto, pero solo me grita diciendo que no me metiera y que es alguien al que se prefería mantener alejado lo más lejos posible. Informaba con un rostro serio Lady Phoenix, aún Riser seguía sin observarla a la cara, suponía que estaba sorprendido y escéptico ante la información, al igual que ella, y continuó diciendo. Sé que suena algo irracional y difícil de creer. Pero por curiosidad, cuando fuiste al mundo humano, ¿no viste algo? Pero no pudo terminar, debido a que Riser emitió un pequeño sonido parecido a un bufido que se volvió constante, que poco a poco fue agarrando más fuerza, hasta que lo pudo comprender, él se estaba riendo, y efectivamente Riser se reía abiertamente, su risa resonaba por el eco en los pasillos, como si le acabaran de contar el mejor chiste del mundo. Jajaja, pero qué cosas dices, me acabas de alegrar el día con eso, que ese idiota de los cabellos alborotados es un extraterrestre, lo único extraterrestre es ese estúpido cabello suyo jajajaja. Se burlaba Riser, ahora viendo directamente a su madre, no pudiendo contener sus carcajadas y la felicidad que sentía en aquel momento. Hijo, no creo que debas tomarte esto tan a la ligera. Reprendió su madre ante las mufas de su hijo, el cual lejos de parar siguió con su diversión diciendo. Jajaja, por supuesto claro madre, tendré precauciones con el hombrecillo verde jajaja. Pero, Riser, intentó decir la madre de este, pero Riser le puso una mano en la boca, mientras recuperaba la compostura. Tosió un poco y con una sonrisa de insuficiencia, diría. Tranquila ya madre, no debes de preocuparte, vas a ver cómo me llevo la victoria, y la próxima semana verás a tu amado hijo contraer matrimonio, y me haré cargo de tu extraterrestre. Fue el comentario sarcástico de Riser. Luego le quitó la mano de la boca a su madre y prosiguió a irse, ya había escuchado suficientes cuentos de fantasías por hoy. La señora Phoenix al ver la ignorancia de su hijo por el tema simplemente suspiró y diría. Ah, bueno eso era todo, solo cuídate. Sí lo que sea, nos vemos madre. Se despedía Riser sin cuidado. Lady Phoenix cerró los ojos mientras proseguía a irse también, su hijo tenía demasiada arrogancia por su bien, y si era sincera, tanto como ella y Lord Phoenix esperaban que Rias o alguien algún día, venciera y le diera una lección a su hijo, tal vez dañando su orgullo finalmente aprendería la lección, pero considerando la inmortalidad de su familia, y que su hijo era un demonio de clase alta, era muy complicado que eso pasara, aunque, solo el tiempo decidirá eso, aunque ese momento estaba más cerca de lo que ella creía. Riser mientras caminaba con dirección a su recámara, soltaba pequeñas risitas al recordar la plática con su madre, primero el cuento de que Rias Lemori y su nobleza podrían vencerlo, sí claro, como si eso fuera realmente posible, a su parecer y por lo que vio ninguno de los miembros de ese clan de pacotilla tenía lo necesario para vencerlo a él, tal vez Rias y su reina pudieran ser un desafío, pero nada que él no pudiera manejar, y dudaba bastante que eso fuera a cambiar en tan solo 10 días. Luego toda esa basura del alienígena, cómo se reía con eso, como si ese tal, como se llamaba, así Son Goku, como si ese tal Son Goku pudiera hacer algo contra él, aunque, al instante de pensar en eso, las imágenes de Goku sujetándolo con fuerza del brazo, y deteniendo un ataque de su sierva con facilidad apareció en su mente. Y si recordaba bien, aquel sujeto no emanaba un aura muy humana que digamos, así que tal vez, y solo tal vez había algo de verdad en lo que su madre decía. Tú no puedes ganarme. Eso lo sé sin que peleemos. Al instante de recordar aquellas palabras, apretó los puños fuertemente, mientras dejaba que su furia nublara su juicio por aquel canalla que se atrevió a burlarse de él en su presencia. ¿Y qué más daba que fuera, humano, alienígena, monstruo o lo que sea ese fenómeno? Ese maldito se había creído superior a mismísimo Riser Phoenix. Apretó los dientes al pensar que una basura como esa, que había salido de la nada se creía ahora mejor que él, al diablo, una vez que acabará con el clan de Rias, iba a ir a encargarse de ese canalla, por meterse en sus asuntos, y hablarle de esa manera, lo iba a aplastar al igual que un insecto. Luego le obligaría a arrodillarse y pedirle piedad mientras besaba sus pies. Después, se aseguraría de mantenerlo con vida, para que viera cómo se cogía a Rias, delante de sus ojos. Y finalmente acabaría con su miseria, rostizándolo hasta que no quedara más que sus cenizas. Sonrió arrogantemente ante su pensamiento, no aguantando la espera para su próximo encuentro con el Son. Pero de lo que no sabía Riser, era que se estaba metiendo con fuerzas que iban más allá de su entendimiento, y que aquello le iba a traer muchas consecuencias. Y una cruz de sentimientos, melodías bailarán.
La nueva vida de Goku en High School de XD. Capítulo 11. Inseguridades. Con el clan Gremory. Estaba todo el séquito de Rias Gremory comiendo en el gran comedor de la residencia en la que se alojaban afueras de la ciudad de Kueo, esto con el propósito de entrenar y estar preparados para el juego de clasificación que se iba a disputar en 5 días. Estaban cada uno disfrutando de sus alimentos, equipados cada uno con la camisa y muñequeras azules de Son Goku, y hablando del mencionado, por más sorprendente que sonará, no estaba presente en ese instante. Algo inusual, considerando que siempre era el primero en estar presente en la hora de comer, y el que más entusiasmado estaba ante la gran variedad de alimentos apetitosos que estaban en la mesa. Ante la ausencia del Son, Asia preguntaría al respecto. Eto, ¿en dónde está Goku-san? Solo aquella pregunta al aire, perforando el cómodo silencio del lugar. Su pregunta no fue dirigida a nadie en particular, pero aún así a que no tuvo la amabilidad de contestar. Goku-kun salió temprano, me notificó que regresaría algo tarde, mencionó que había recordado que tenía una charla pendiente con una amiga. La declaración de la Imejima causó cierta sorpresa en los chicos, a excepción de Rias, la cual ya había sido notificada al respecto momentos antes de comenzar a comer. ¿Con una amiga? Preguntó Kiba, curioso por la nueva información, y siguió diciendo. Creía que, sin contarnos a nosotros y al clan City, Goku-san no hablaba con nadie más. Comentó el caballero, a lo que Asia tomó la palabra y diría, Goku-san, que yo recuerde, nunca mencionó tener alguna relación con alguien más, solo sobre sus amigos de su mundo. Después de decir eso, los chicos se quedaron algo pensativos respecto al tema. Pero uno de ellos se atrevió a hablar. Presidenta. Comentó Kiba, atrayendo la atención de todos hacia él, el cual notaron ligeramente serio. Y siguió hablando. ¿Cree que sea motivo para preocuparse? Ante su cuestión, una mirada confusa cruzó por parte de todos le fue dirigida, el cual rápidamente aclaró su cuestión. Bueno, verá, la última vez que Goku-san salió por ahí a hacer amigos, las cosas se salieron de control. Terminó de comentar Kiba, mientras miraba por el rabillo de su ojo a Asia, la cual hizo una mueca y desvió la mirada. Ante el comentario de Kiba, Rias cerró sus ojos por un momento, a su mente vino todas las repercusiones que ocasionó Goku con tan solo liberar su poder. Su hermano había hecho hasta lo imposible para apaciguar el desconcierto de los mayores líderes del mundo sobrenatural. Por propias palabras de su hermano, temió que se desatara en aquel instante una nueva guerra, y también provocó que Goku se volviera el centro de atención de muchas personas, que buscaban cualquier tipo de excusa para considerarlo una amenaza para el mundo. A pesar de todo, Goku se tomó aquella noticia bastante bien, mejor de lo esperado, cuando cualquiera estaría aterrado ante la idea de estar en el hoyo del huracán. Lejos de eso, Goku estaba decepcionado, ya que de haber pasado eso hubiera podido probar de antemano el poder de muchos seres de nivel deidad. Había hablado con Goku al respecto, y ambos estuvieron de acuerdo de que el azabache mantendría un perfil bajo, aunque por motivos algo distintos. Por parte de Goku, no se sentía cómodo ante la idea de ser acosado, estar involucrado en algo como una guerra, y prefería evitar los combates inútiles. Esto último la tomó por sorpresa, pero él le explicó que si le gustaba pelear y tener combates con tipos fuertes, pero si fuera posible, prefería que fuera en buenos términos. Por su parte, era para evitarle a Goku algún problema o enfrentamientos inútiles, lo único que se ganaría con eso serían bajas innecesarias, pero sobre todo no quería ver al Son lastimado o siendo considerado como alguna clase de bestia sin control. Soltó un suspiro y diría, no hay nada de qué alarmarse. Abrió los ojos, y mientras sonreía, diría, confío en que Goku se abstendrá en inmiscuirse en algún conflicto tonto. Además, hizo una ligera pausa, mientras que su sonrisa aumentaba ligeramente, y continuó diciendo, Goku no es un miembro oficial de clan, así que teóricamente, no tengo por qué negarle que platique o pase tiempo con alguien más. Comentaba Rias con una expresión serena, no mostrando mucho interés al respecto. Goku podía hacer amigos sin problemas, aunque, la idea de que justo en estos instantes, Goku estaba hablando y pasando el rato con una chica desconocida, provocaba una ligera molestia que desconocía. Los chicos al escucharla dicho por su presidenta tuvieron que darle la razón. Akeno decidió dar su punto de vista, y con una pequeña sonrisa, diría, creo que es algo normal. Goku-kun siempre está aburrido cuando estamos en nuestros asuntos escolares o de nuestro club, así que es natural que fuera por ahí a buscar algo más entretenido. Comentaba la Imejima, a lo que todos le encontrarán cierta lógica. Si tiene razón, debemos ser unos niños ante la vista de Goku-san, que después de todo, tiene la mentalidad de un adulto. Compartió su opinión el caballero rubio, con una sonrisa pequeña. A su lado Koneko, que acababa de terminar su plato, puso una mirada en blanco, y diría, pues Goku-senpai es el adulto más infantil que he visto. Para mí, pareciera que el niño aquí es él. Dio su punto de vista la pequeña albina con una expresión estoica, lo que provocó cierta diversión en la mayoría de los chicos, ya que la chica no estaba muy equivocada que digamos. Dieron el tema por concluido, y continuaron cada quien con sus aperitivos, pero una pelirroja se quedó mirando hacia la nada misma, mientras que en su mente las palabras de Kiba se repetían en su mente. Debemos ser unos niños ante la vista de Goku. Después de todo era alguien con la mentalidad de un adulto, era lo que había dicho su siervo, que tenía totalmente la razón, después de todo tenía sentido. Sabía que Goku era un adulto de más de 40 años, las personas a esa edad tendían a tratarlos como niños pequeños que no sabían nada acerca de la vida. Y si fuera el caso, de que Goku la viera nada más que una niña de la cual jamás podría sentir algo. Sintió que su corazón se contrajo con el simple pensamiento, ella no sabría cómo reaccionar al respecto, suponía que tal vez estaría decepcionada y deprimida, después de todo, para una vez que se interesaba en alguien, tendría que acabar todo de esta manera.
Aunque tal vez era algo de esperarse, ya que nunca pareció interesarse en ella, y además no decían por ahí, que el primer enamoramiento no solía ser el indicado. Tal vez él y ella, no estaban. Te prometo que sin importar dónde estés o donde esté yo, te voy a proteger. No dejaré que te hagan daño a ti ni a los demás. No voy a permitir que desprecies a Rías de esta manera, ella ha sido muy amable conmigo, vale mucho más que tú y por si aún no lo has entendido, Rías no quiere casarse contigo así que será mejor que te largues, y si sigues molestando o vuelves a tocar a Rías o a cualquiera de mis amigos, jamás te lo perdonaré. Al recordar aquellos momentos, hizo que abriera ligeramente los ojos, pero rápidamente pondría una cálida sonrisa. Solo estaba especulando cosas y siendo precipitada, ella no era así, ella era una mujer astuta y persistente, no podía desistir así como así. Juzgando por la forma de ser de Goku y el trato que les ha dado, todo parecía apuntar a que no los veía como niños, pero no lo sabría hasta que no fuera y se lo preguntase ella misma, y eso iba a hacer cuando tuviera la oportunidad. Vio a su séquito terminar cada uno con su plato, a Koneko revisar su teléfono, a Asia dando un poco de una barra de pan a su familiar Roku-kun. Sonrió ante eso, y cuando vio al pequeño familiar y recordar de qué nombre se había inspirado para nombrarlo, no pudo evitar volver a pensar en aquel tontito ignorante de cabellos alborotados, que había logrado cautivarla. Si era sincera, se creía lo suficientemente capaz de llamar la atención de Goku, puede que no sea alguien interesado en las relaciones, pero eso no significaba que no pudiera sentir atracción, interés o inclusive querer a una chica, no importaba que fuera menor que él. Aunque, abrió ligeramente los ojos al pensar esto último, ¿y si ese era realmente el verdadero problema? ¿Qué pasaría si a Goku no le atraen las chicas menores? Había algunos humanos que miraban de mala manera la idea de salir con alguien mucho menor que ellos, debido a su moralidad de ética, y si Goku pensaba así, no sonaba tan descabellado considerando que él había crecido al lado de ellos. Bueno, en el mundo humano tenía 18 años, así que era considerada ya una adulta, por lo tanto, no habría problemas, ¿no? Personalmente a ella no le importaba mucho el rasgo de la edad, no solamente a ella, sino que también, muchos demonios dejaban ese aspecto un poco de lado. Intuía que eso se debía a que los demonios poseían un lapso de tiempo mayor que el de los humanos, y que mantenían su juventud por un largo periodo. Claro, tenían ciertos límites, pero en general a la gente no le importaba si eso significaba traer más demonios de sangre pura o traía alguna clase de beneficio, a la población demoníaca le importaría un bledo con quien decidieras contraer matrimonio. Por lo tanto, un dato como la edad no era tan significativo para ellos como lo es en el mundo humano. Cortó toda línea de pensamiento para poder aclarar su mente y poder pensar con claridad, le iba a terminar dando un dolor de cabeza por andar pensando tanto, cuanto todo se podría resolver preguntándole al Son al respecto sobre su opinión acerca de si le parecía relevante la edad en el amor. Si él le decía que la veía como una mujer, y que no le importaba la edad, entonces tal vez la posibilidad de una relación sería más posible que nunca. Aunque, en el momento que se dio cuenta en lo que pensaba, sintió el ardor en sus mejillas, y bajó la mirada por la pena. No es que quería decir que una vez terminara de hablar con Goku iban a formar una relación, no, tenían que enfocarse en el juego de clasificación, y vencer a ese idiota de Baiser, y una vez que se rompiera su compromiso, ya tal vez. Pero antes de pudiera finalizar sacudió la cabeza, y trató de corregirse, a su vez que su sonrojo aumentó de intensidad. No, eso sería muy precipitado y muy repentino, primero deberían de salir a una cita y luego otra y otra, como lo harían las demás parejas. Cerró los ojos, mientras apoyaba su cabeza sobre su mano. Como cualquiera otra chica, imagino su hipotética primera cita, la ropa que se usaría, la cena, una caminata romántica mientras se agarraban de la mano y el beso de despedida. Bueno, no es que quería sonar demasiado cursi, pero últimamente atendió la fantasía de que un día de estos Goku se le acercaría a ella, le daría algo como un ramo de rosas y le diría algo como, oye Rías, ¿quisieras salir conmigo esta noche? Soltó un suspiro y una sonrisa soñadora, ya que eso sería casi un sueño hecho realidad. ¿Sucede algo, presidenta? Fue soltada aquella pregunta, perforando la pequeña nube de fantasías en la que estaba Rías. La pelirroja al volver a la realidad, notó las miradas inquisitivas de casi todo su séquito, y entonces cayó en cuenta de que se había metido tan profundamente en sus pensamientos que había dejado de lado que estaba desayunando con su nobleza, y que posiblemente todos la habrían visto estar sonriendo y actuando como una niñita enamorada. Casi todos la miraban confundidos, bueno todos a excepción de Akeno, la cual le estaba brindando una sonrisa de complicidad, posiblemente teniendo una idea bastante acertada de lo que podría haber estado imaginando. Sintió como su nerviosismo se disparaba hasta los cielos y estaba segura que su corazón estaba latiendo más rápido de lo normal, no solo porque la habrían visto reaccionar de una forma bastante penosa, sino también por recordar lo que andaba imaginando con anterioridad, y esa sonrisa y mirada que le brindaba la Imejima no le ayudaba. Se quedó en blanco por unos segundos, y ante la ausencia de respuesta, Asia volvió a preguntar. ¿Le ocurre algo, presidenta? Repitió su pregunta, a lo que Rías se aclaró la garganta y aún estando algo apenada diría. No es nada chicos, simplemente recordaba una cosa, no es nada relevante, declaró y esperaba que no quisieran indagar al respecto. Pero una pelinegra no estaba dispuesta a desistir así nada más, así que diría. ¿Segura? Porque esa sonrisita no me pareció nada. Por casualidad, ¿no anduvo fantaseando con palmeras o si presidenta? Comentaba la pelinegra con cierto rastro de burla en su voz. Ante la pregunta, Rías se levantó de su asiento y mientras cerraba los ojos diría. Claro que no, no digas tonterías a que no. Les dio la espalda a todos mientras seguía diciendo.
Si ya terminaron de desayunar, será mejor empezar con el entrenamiento de una vez, comentaba la pelirroja mientras se dirigía a la salida del lugar, mientras era observada por la mirada confusa de todos y de una sonriente Akino, la cual se dispuso a seguir a la pelirroja. Había tenido un inicio de día bastante inusual, había descansado plácidamente en la comodidad de su cama. Pero mientras se daba un baño, recordó lo que había estado soñando. Últimamente había tenido sueños bastante agradables, en los que estaban sus amigos, sus hijos, los chicos del club, él mismo comiendo una montaña de helado, uno bastante feo donde querían engañarlo para que fuera al hospital y pudieran inyectarlo, aunque este último era bastante raro ya que era un niño en ese sueño. Y hablando de sueños extraños, recordaba vívidamente haber soñado que peleaba contra monstruos que devoraban personas. Otro, donde estaba en el medio del mar sobre un bote. Otro más, donde tenía un traje diferente y luchaba contra un par de matones. Definitivamente eso que decían de que los sueños eran absurdos, irracionales y incongruentes era totalmente cierto. Bueno, al menos no eran tan raros como el que se vio a sí mismo en una escuela, eso sí sonaba como algo incoherente. Bueno, en uno de esos sueños había visto a un zorro y recordó que le había prometido a la mujer de las colas y a su hija que iba a volver a verlas. Así que terminando de bañarse se puso un nuevo doji, salió afuera, no sin antes toparse con Akeno en el camino, y de forma rápida le explicó que iba a salir, se iba a reunir con alguien y que volvería más tarde. La verdad era que estos últimos días habían sido algo aburridos, si bien entrenar a los chicos y darles uno que otro consejo era entretenido. Pero quitando eso, las cosas no eran muy interesantes que digamos, así que ir y pasar un rato con otras personas no sonaba mal. No fue hasta que llegó a su destino, que por las prisas se le había olvidado desayunar, ya se estaba lamentando por su desgracia, cuando por suerte la mujer de las colas tuvo la amabilidad de darle una deliciosa comida. Después de comer, pasó un rato agradable con la mujer y la niña, charlaron de unas cosas, habían compartido sus dudas con él, y él no tenía problema con responder cada una de esas cuestiones. Jugó con esa pequeña niña con colas, les mostró un poco del poder del Super Saiyajin, y se despidió con la promesa de volver en otra ocasión, nada fuera de lo normal. Había pasado un tiempo agradable, pero ya debía de volver con los chicos para supervisar su entrenamiento. Cuando hizo la teletransportación y apareció afuera de la finca Gremory, tenía la intención de ver a los chicos, pero repentinamente, sintió una vibración en el área de su bolsillo y una clase de zumbido constante provenir de este mismo lugar. Perplejo por este nuevo acontecimiento, sacó al responsable de dicho suceso, y se trataba del transmisor de Whis. Sin saber muy bien qué hacer, presionó un botón de donde salió la imagen de Whis. Estaba ahora recostado en un árbol, procesando todo lo que Whis acababa de decirle. Le dijo algo sobre que hubo un llamado de emergencia para todos los dioses, por parte de Daishin-Kansama, algo sobre que los Zeno-samas estaban algo impacientes, y que el Zeno-sama del futuro de Trunks quería saber cómo iba a ser el torneo del poder. Así que después de anunciar eso, Daishin-Kansama para enseñarle de qué se trataba, había llevado a todos los dioses a una arena de combate, donde dio la orden de que todos los dioses de la destrucción iban a tener un combate entre ellos, y que todos estos formaron una pequeña alianza temporal para eliminar al señor Bills. Goku se sorprendió por eso, y preguntó el porqué de eso, a lo que Whis le dijo que la última vez que hubo un llamado de emergencia estuvieron a punto de ser eliminados por culpa de señor Bills, que en un tiempo remoto, antes del que Supremo Kaiosama tomara su cargo como Kaioshin, hubo un torneo de escondidas donde el señor Bills se quedó dormido por 50 años, así que tuvieron que cancelarlo, y los 11 universos restantes tuvieron que esforzarse mucho para complacer a Zeno-sama, y era por eso que tenían cierta antipatía por el señor Bills. Goku escuchó totalmente impresionado, debido a que según palabras del señor Whis, el señor Bills a pesar de la desventaja numérica, llevó el ritmo de la pelea e inclusive llegó a verse superior en ciertos momentos. Sabía que Bills era fuerte, y que aún estaba lejos de su nivel, pero sí fue capaz de luchar con dioses de su mismo calibre, y al mismo tiempo, eso le demostraba que aún estaba más lejos de superarlo de lo que lo había pensado. Whis comentó que después, todos los dioses empezaron a pelear entre ellos, y se fueron eliminando unos a otros, pero debido a la gran velocidad de los Akeshins, los Zeno-sama se aburrieron debido a que no podían apreciar bien el combate, es por eso que Daishin-Kansama detuvo el encuentro dejando inconcluso el ganador. Mencionó que, el Zeno-sama del futuro ya no encontraba interesante la idea del torneo del poder y quiso destruir todos los universos en aquel instante, pero gracias a las súplicas de algunos dioses, lograron persuadirlo de que esperara a ver un enfrentamiento entre mortales, ya que eran más entretenidos. Entonces los Zeno-samas exigieron unos combates entre mortales en ese instante, así que Daishin-Kansama le pidió al universo 7 y 9 traer a 3 guerreros de cada universo para tener un combate de 1 contra 1. Se había quejado por esto último, si era así, ¿por qué no lo habían llevado a él? Pero Whis explicó que Daishin-Kansama solo había dado 3 horas, y le recordó que el viaje de ida y vuelta duran 3 horas, lo que significaba que era casi imposible llevarlo a tiempo. Se sentía algo frustrado por eso pero lo entendía, pero aún así estaba algo decepcionado por no poder participar. Whis siguió informando, diciendo que habían traído a Vegeta, Gohan, y Majin Buu, y acompañado a este último iba Mr. Satan, y por parte del universo 9 habían traído a un grupo llamado el Trío del Peligro. Le explicó que Majin Buu no había tenido muchos problemas en su combate, todo lo contrario con Gohan que su oponente se las apañó para dejarlo ciego con alguna clase de veneno que este producía, pero gracias a las habilidades de Gohan, se las apañó para lograr que el combate finalizara en empate, y bueno Vegeta no tuvo muchos inconvenientes que digamos con su adversario, según palabras de Whis, Vegeta se había lucido.
Pero aún así, los Zeno-samas pidieron un combate más, así que, Daishin-kan-sama le pidió a Vegeta que peleara una vez más pero en esta ocasión contra un sujeto llamado Toppo, un justiciero del universo 11, y según palabras de Whis, Vegeta no la tuvo para nada fácil, hasta tuvo que usar todo el poder del Super Saiyajin Blue, pero que el combate fue detenido una vez más por Daishin-kan-sama, que habría dicho que si seguían peleando, uno de los dos iba a terminar muriendo. Y que era mejor terminar su pelea en el torneo de poder. Se exaltó bastante al oír que había alguien que podía pelear de igual a igual con Vegeta. Si eso era así, entonces ese tal Toppo era un oponente formidable, ya quería ir a pelear con él. Nuevamente Whis calmó al pelos parados, y le dijo que las personas del universo 11 dijeron algo que tal vez sea de su interés. Prestó atención ante lo dicho ya que tenía mucha curiosidad. Whis redactó que las personas del universo 11 explicaron que en su universo había alguien llamado Jiren, que era mucho más poderoso que Toppo, e inclusive que basándose en las habilidades de combate, Jiren era más fuerte que su dios de la destrucción. No dijo nada, dejó que la nueva información se procesara en su mente, y cuando eso pasó, se sorprendió de sobremanera. Había alguien más fuerte que un dios de la destrucción, lo que significaba que el torneo no iba a ser tan fácil como creía, pero eso lejos de intimidarlo, hizo que sus expectativas sobre el torneo del poder aumentara. Whis notando eso calmó la ya creciente emoción del Saiyajin y siguió redactando. Comento que como respuesta al interno de intimidación del universo 11, el señor Bills lo había presumido a él, es decir, el señor Bills había alardeando de que su universo había un guerrero llamado Son Goku, que era un Saiyajin como Vegeta, solo que este era más poderoso que el mismo Vegeta. Obviamente a Vegeta no le habría gustado eso, aunque era algo que ya se esperaba, pero aún así le llamó la atención que el señor Bills lo hubiera usado a él para presumir de la fuerza del universo 7, pensaba que presumirá a alguien más como Monaka, pero dejó eso de lado. Tras haber visto los combates de exhibición, Daishin-kan-sama pactó algunas cosas acerca del torneo del poder, como que no iba a ser una pelea entre todos los universos sino entre 8, es decir, los universos 1, 5, 8 y 12 por tener un nivel de mortalidad mayor a 7, quedaron exentos de participar. No estaba seguro de qué era eso del nivel de mortalidad, pero era una pena no poderse enfrentar a todos los universos, pero que se le iba a hacer, así que siguió escuchando. Inconscientemente había tragado algo saliva cuando el ángel comentó que los Zeno-samas pensaron en eliminar todos los universos de bajo nivel, es decir, los universos con bajo nivel estaban predestinados a desaparecer, pero gracias a que el Zeno-sama del presente, que se acordó al último momento del torneo del poder, brindó una oportunidad de sobrevivir al ganador. Definitivamente, agradecía a lo que sea que haya hecho recordar al pequeño Zen sobre el torneo, no le agradaba para nada ser eliminado sin previo aviso. Whis siguió contando que va a ser una pelea entre los otros 8 universos restantes, en cada universo van a participar 10 peleadores, y para evitar que el torneo se alargue por demasiado tiempo, se decidió que solo será un combate único. Eso sorprendió a Goku, era muchos y todos al mismo tiempo, sería toda una batalla campal, y preguntó acerca de quién serían los otros participantes. A lo que el ángel le comentó que no debía preocuparse por ese asunto, que una vez que Daishin-kan-sama dio por concluida la reunión, no sin antes recordarles que falta solo 136 horas para el torneo, y que los perdedores iban a ser aniquilados. Una vez que volvieron a la Tierra, el señor Bills dio la orden a Vegeta y a Gohan de ir reclutando ya a los guerreros que representarán al universo. El Son no pudo evitar reír al imaginar la escena en su cabeza, pero después de procesar todo lo dicho por Whis, Goku preguntó si ya Vegeta, Gohan, Mr. Satan y Majin Buu ya sabían acerca de la eliminación del torneo. A lo que Whis afirmó esto, diciendo que sus reacciones fueron bastante divertidas y más cuando mencionó que él ya sabía al respecto. Rió nuevamente ante eso, ya que tal vez sus amigos se habrían molestado con él y posiblemente tendría que explicar por qué no dijo nada al respecto. Después de eso Whis prosiguió diciendo las reglas del torneo, que para poder eliminar a su oponente deberá sacarlo de la plataforma, que están prohibido las armas, no está permitido asesinar a los oponentes, las técnicas de volar estarán anuladas, y durará un total de 100 tacs, que eso en tiempo terrestre son 48 minutos, si se llegara a acabar el tiempo, ganará el universo con más participantes en la arena, y si solo queda una sola persona en la arena, se llevará la victoria el universo de ese guerrero. Luego comentó sobre la importancia del trabajo en equipo en el torneo y de cómo él no era el mejor en eso. Algo que Goku simplemente se rió nerviosamente, ya que aquel último dato era totalmente cierto. Ni a él, ni Vegeta, les gustaba recibir apoyo durante los combates. Le gustaba pelear solo sin la intervención de sus amigos para poder medir adecuadamente su fuerza contra otros oponentes, pero no era un total obstinado con ese aspecto, ya que cuando veía que la situación se le había escapado de las manos entonces accedía a colaborar con sus amigos para poder vencer todos juntos al rival, o como contra Majin Buu y Zamasu, que tuvo que convencer a Vegeta de fusionarse, a pesar de que ninguno de los dos le agradaba tener que pelear juntos, sabían que si no lo hubieran hecho habrían perdido la vida. Whis le había informado que el Supremo Kaiosama y Gohan había estado las últimas horas soltado nombres sobre las personas que podrían participar en el torneo. La llamada finalmente finalizó, y el pelos parados pudo pensar en todo lo ocurrido, habían ocurrido cosas muy interesantes en su mundo en tan poco tiempo y en ninguna de ellas pudo participar. Hizo casi un puchero, ese Vegeta tenía mucha suerte. Aunque ignoró eso, cuando recordó un dato que no podía ignorar. Había alguien más fuerte que un dios de la destrucción, un sujeto llamado Jiren e iba a participar en el torneo, eso sonaba muy emocionante y al mismo tiempo atemorizante, ya que no estaba seguro de que como le iría contra alguien así, esperaba que usar el Blue con el Kaioken fuera suficiente. Sacudió su cabeza una vez más, no tenía sentido preocuparse, confiaba en Gohan y sus amigos, con ellos seguramente conseguirán la victoria, además no tenía sentido martirizarse, debía de enfocarse en otras cosas, ya se le ocurrirá algo más tarde. Con eso dicho, creía que ya era momento de regresar.
cuando llegó al prado donde los chicos entrenaban, los vio a todos ya poniéndose al día con su entrenamiento. Recordó que, en el segundo día, algunos de ellos se quejaban por algunas molestias musculares, debido de estar cargando casi todo el día con las prendas del son, y eso que no habían entrenado por mucho tiempo. Pero el progreso ya se estaba empezando a notar. Siguió pensando mientras observaba cómo Kiba, a diferencia del primer día, que se le dificultaba lidiar con el robot de entrenamiento, ahora era capaz de defenderse de manera más adecuada y acertar un par de ataques. Pero no era el único en presentar mejoras, tanto como Rias y Koneko terminaron el día de ayer, con el robot de entrenamiento totalmente irreconocible. En el caso de Rias, la pelirroja había desintegrado al suyo, no dejando nada más que polvo, según ella, vio una apertura y la aprovechó. Y en el caso de Koneko, recordaba que él mismo se había sorprendido ya que, pareciera que el robot se había convertido en algo parecido a una lata aplastada, no tenía que ser muy listo para saber que la niña albina se había ensañado con el ser de metal. Supuso que lo habrían repuesto esta mañana, fue muy buena idea haberle dado la hoja de instrucciones a Rias, a él no se le daba muy bien esas cosas. Pero en general se estaba empezando a presentar ligeras mejoras en los chicos. Incluso la pequeña y dulce Asia recordaba lo emocionada y eufórica que se puso al poder generar una clase de burbuja verde esmeralda a su alrededor, aunque aún debía seguir practicando, ya que, cuando puso un poco de presión, la burbuja se partió como cristal, pero al menos eso era un avance. Sonrió ante esto, pero el recuerdo de su charla con el ángel de su universo volvió a su mente, sobre el tema del torneo del poder y aquel guerrero que sobrepasaba la fuerza de un dios. Había dicho que no se preocuparía al respecto, pero no estaría mal practicar un poco con alguien, para así llegar en forma al torneo. ¿Pero con quién? Lo primero que se le vino a la mente, fue a la mujer de las colas, era la más poderosa que conocía, pero creía que lo mejor, considerando también el entrenamiento de los chicos, era que practicará con uno de ellos, así ambas partes salían beneficiadas. Pero eso aún no respondía a su pregunta. Se llevó una mano a la cabeza y miró a los chicos con detenimiento. Asia y Akeno, definitivamente no, ellas ya tenían un entrenamiento en el que se debían de enfocar. Luego miró hacia donde entrenaba cierta pelirroja. Rias, era con la que mejor se llevaba, era su amiga y bueno era la que tenía más poder de aquí, pero su estilo de pelea se basa en ataques a distancia, él era más físico, así que mejor no. Después miró al caballero rubio. Kiba, bueno se llevaba bien con él, era de los pocos amigos hombres que había hecho, era bastante ágil y algo versátil, pero necesitaba de su espada para atacar y defenderse, y en el torneo no se permitirán armas, así que mejor dejar al rubio tranquilo con su entrenamiento. Y bueno, eso solo le dejaba una opción. Empezó a sonreír mientras, finalmente miraba hacia una dirección en particular. Koneko, bueno se podía decir que eran amigos, aunque, ella y él no hablaban mucho, pero se llevaban bien, ella a diferencia de los demás aquí, usaba sus puños y parecía tener un estilo de lucha justo como él, simplemente viera donde lo viera, era el compañero de entrenamiento perfecto para él. Empezó a caminar con dirección donde entrenaba la albina. Y ahora que lo pensaba tal vez podría aprovechar para comprobar algo, nunca había tocado el tema por petición de Rias, aunque eso era un poco mentira, la verdad era que siempre lo olvidaba o lo dejaba pasar por enfocarse en otros asuntos. Pero aún recordaba la plática que tuvo con Rias al respecto, y bueno, a día de hoy, seguía siendo confuso e intrigante para él. En el cielo, casi a la altura de las nubes estaban volando Son Goku y Rias Gremory, en un vuelo bastante tranquilo y relajante para ambos. El motivo de por qué estaban ambos aquí, se debía que hace unas horas le había entregado una tarjeta de crédito, con el propósito de que pudiera comprar su propia comida. El problema surgió cuando este le había informado que no tenía la más mínima idea de cómo se usaba, confesándole que nunca llegó a tener una antes. Así que, tuvo el detalle de acompañar al pelinegro a una tienda para que viera cómo se debía usar. Fue un poco raro que alguien no supiera nada acerca del tema, supuso que debía de ser porque el Son vivía lejos de las ciudades. Bueno, después de terminar, Goku le propuso regresar al club volando, al principio se rehusó ya que alguien podría verlos, pero el chico había sido muy quisquilloso al respecto, a veces pensaba que en lugar de estar tratando con alguien de su misma edad, lidiaba con un niño pequeño, ya estaba empezando a aprender una forma de controlar un poco ese lado salvaje y aventurero que tenía el Son, pero también no negaría que de cierta forma, le agradaba. Después de pensarlo mejor y considerando que aquella noche había muchas nubes, parecía el escenario indicado para dejar un poco de lado los círculos mágicos y dar un pequeño vuelo al aire libre. Dio suspiro resignada, accediendo a la petición del Son de regresar volando al club. Y debía de reconocer que la había tomado por sorpresa cuando este empezó a flotar sobre la nada misma, sabía por palabras de Son que tenía la capacidad de volar, pero ver a alguien sin alas flotando en el aire no era muy común de ver. No se concentró mucho en eso, y extendió sus alas y salieron volando. Voló y pudo sentir el aire cálido del viento tocar su rostro y se preguntó ¿por qué no hacía esto más seguido? Era una maravilla con el cielo oscuro lleno de estrellas, sus pulmones se llenaron de oxígeno cálido del viento, sentía que su cuerpo se alejaba de la tierra e iba rumbo a las estrellas, era bellísimo, la oscuridad de la noche en medio de todo eso era una sensación indescriptible. Mientras iban en camino, el Saiyajin le había contado un suceso particular que ocurrió en la mañana, sobre que había hecho enojar a Koneko por haberse comido los dulces de la albina, lo que había ocasionado una persecución que se llevó por delante muchos de los muebles del club. Todo culminó cuando Kiba apareció y pudo calmar a la albina, y con Goku prometiendo que iba a darle una caja de dulces. Se rió ante lo acontecido, y más por las expresiones que ponía el Son. Hubo un silencio después de eso, aunque algo llamó la atención de Goku. Disminuyó un poco la velocidad para mirar por encima de la espalda de la chica, y diría: así que, así es como vuelan con estas cosas.
Comentaba más para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que la demonio lo escuchase, y siguió diciendo. Es bastante sorprendente que estas cosas estén dentro de su cuerpo sin que les moleste tanto. Comentó el Saiyajin viendo un poco más de cerca las alas de Rías, la cual respondió. No es exactamente como así funcionan, aunque tú también me sorprendiste. Comentó la pelirroja atrayendo la atención de Goku y esta prosiguió diciendo. Desconocía que podías volar de esta forma. Exactamente, ¿cómo funciona tu poder de volar? Quizá indagar la pelirroja, curiosa por conocer y aprender más del chico con cabelleras en punta. El cual diría. Pues no es un poder como tal, es más bien una técnica de volar. Informaba, mientras que la pelirroja arqueaba una ceja ante eso, pero no quiso interrumpir ya que su intriga la comía por dentro. Y Goku continuó diciendo. Todo se basa en mi control de ki, el que me permite volar. Termino de informar, lo que trajo cierto desconcierto en la albina que diría. El ki. Espera, ¿posees y puedes controlar el ki? Cuestionó Rías con clara sorpresa en sus ojos. Goku al verla así, se confundió porque ponía esa cara tan de repente, y solo se limitó a decir. Si puedo hacerlo, todos mis poderes se basan básicamente en el ki y el control que tengo sobre él. Respondía el Son, aún estado confundido por la reacción de la Gremory. Rías no podía pensar bien en ese momento, Goku podía controlar una energía tan mística y natural como el ki, y justamente, la prueba era el hecho que estaba volando justo a su lado, él estaba usando ki. Recordó cuando la salvó de aquel demonio renegando y la esfera de energía que hizo, entonces eso también era ki. Sus ojos azules no apartaron la vista del Son, tal vez ahora comprendiendo ahora cómo este era alguien poderoso. Sonrió un poco ante esto, había hecho bien en hacer que se quedara con ellos, alguien así sería de mucha utilidad. Pero la imagen de una persona vino a su mente haciendo que su pequeña sonrisa desapareciera y con un ligero suspiro diría. Ya veo, gracias por responderme, eso aclara algunas cosas. Pero, Goku, debo decirte algo. Decía repentinamente con un tono más serio, algo que notó el Son, pero dejó que siguiera hablando. Si te habrás dado cuenta, no todos aquí pueden utilizar algo como la energía del ki, ¿verdad? Comenzó la torre a decir a un Saiyajin que parpadeó ante la declaración. No estaba segura si él podía detectar el estado de su torre, aunque lo más probable es que fuera el caso, pero aún así prefirió estar segura, fue por eso que trató de ser discreta con su pregunta. El Son, algo confuso por eso, respondió. ¿Eh? Pues si note que el ki de casi todos está inestable y en constante conflicto, lo que hace que sea muy complicado de manipular. Comentó Goku algo pensativo ante eso, pero luego recordó en la presencia de cierta niña albina y dijo. Aunque, he notado que el ki de Koneko es diferente al de todos. Decía el Son recordando lo familiar que se sentía el ki de la Touhou, entrecerró la mirada y decidió no quedarse con la duda. Oye Rías, ¿acaso Koneko puede? Pero antes de que pudiera finalizar su pregunta, fue interrumpido por la demonio. Lo siento, pero no puedo responder a eso. Dijo repentinamente Rías, en un tono atajante el cual tomó por imprevisto a Goku, aunque no dijo nada por la brusquedad repentina de la chica, la cual, dio un suspiro y dijo. Lamento no poder responder a tus dudas Goku, pero eso es algo que no me concierne contar. Comentó Rías en un tono sereno, y continuó diciendo mientras lo miraba por el rabillo de su ojo. Solo te voy a decir que no quiero que presiones a Koneko sobre el tema y trata de tener cuidado al respecto. Al escuchar eso Goku guardó silencio por unos segundos, hasta que con una sonrisa expresó su opinión. Ahí vamos, no puede ser algo tan malo, Goku. Llamó Rías al antes mencionado, el cual al mirarla, abrió los ojos y su cuerpo por reflejo se tensó, ya que la mirada que le estaba dando Rías, era una de esas donde sabía que debía escoger sabiamente qué decir si no quería hacer enojar a una mujer. Pero la escucho decir. Koneko es mi sierva, y no voy a permitir que nada malo le pase, ¿entendiste? Terminó de decir, mientras que por un breve segundo sus ojos brillaban de un tono carmesí, algo que hizo que Goku tragara saliva y dijera. Ese sí, claro. Y con eso el tema dio por concluido, y llegaron a su destino. Cuando se despidieron, y el Son se acomodaba en el sillón para dormir, recordó la charla que tuvo con Rías y concluyó una cosa. Esa Rías, podía dar tanto miedo como Milk. Delante suyo, vio a la pequeña torre conocida mejor como Koneko Touhou, lanzando un par de golpes a su muñeco de entrenamiento, aunque tuvo que moverse para poder esquivar dos pequeños rayos que le fueron arrojados. Goku la vio seguir con su entrenamiento y pudo notar ciertas cosas, como que la pequeña chica ya se veía un poco más ágil que la última vez, sin dudas, su entrenamiento estaba funcionando, pero eso estaba a punto de cambiar. Koneko tuvo que ladear la cabeza para evitar un ataque y supo que debía de aprovechar este momento antes de que el robot volviera a atacar. Retrocedió su puño, preparada para golpear al ser de metal, pero repentinamente, sintió una brisa a sus espaldas, y lo único que supo es que ya no podía mover su brazo. Atónita por esto, volteó ligeramente la mirada notando que una mano sujetaba su brazo, y al seguir con su mirada, vio a Goku Senpai con una pequeña sonrisa, y parecía que iba a decir algo, pero ambos olvidaron un pequeño detalle. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir alguna cosa, Koneko recibió un pequeño rayo de energía directo en el torso, lo que provocó que soltara un pequeño quejido, y antes de que el robot volviera a arremeter, Koneko lo desactivó. Decir que Koneko estaba ligeramente molesta sería una forma suave de decirlo, y con buena razón, fue disparada con un rayo de energía. Se acarició la zona del impacto, había aprendido a la mala que ser alcanzada por el ataque del robot de entrenamiento, era casi como si la quemaran con un metal sobrecalentado, y todo por culpa de su senpai Baka. Goku se puso algo nervioso, ya que Koneko no lo miraba de una forma muy amigable que digamos, definitivamente, esto no había comenzado como él esperaba. No sabía muy bien lo que debía de hacer, así que diría.
Oh, hola Koneko, ¿cómo estás? Jeje, tropezó con sus palabras, mientras seguía fulminándolo con la mirada, y continuó diciendo. Oye, perdón por eso, no quería molestarte. Se disculpó el azabache de forma nervioso. Koneko decidió mejor aflojar su mirada, después de todo, no era para tanto, pero al ver a su senpai aquí, supo al instante que él quería algo, así que mejor decidió ir directamente al tema. ¿Qué quieres, Goku senpai? Bueno, vine aquí a ver si querías entrenar conmigo. Decía Goku con una pequeña sonrisa, esperando que con esto la chica dejara a un lado lo que había pasado. Ante la petición, Koneko arqueó una ceja, y diría. ¿Quieres que entrene contigo, senpai? ¿Por qué quieres eso tan repentinamente? Cuestionó la albina, le resultaba extraño que de repente el senpai quisiera entrenar con ella. A lo que el azabache diría. Es que bueno, el torneo del poder ya está cerca, y quisiera estar preparado. Confío en mis amigos y en mí mismo, pero no me gustaría ser el y perder. Sí, no me gustaría perder. Se corrigió rápidamente, maldición casi decía lo de la eliminación del universo, con el trabajo que le había costado mantenerlo en secreto. Al ver lo alterado que se puso el senpai, Koneko arqueó una ceja, ¿seriamente estaba intentando engañarla? Preguntaría al respecto, pero no le veía el caso, él siempre desviaba el tema o buscaba una excusa tonta para irse. Es bastante obvio cuando intenta ocultar algo, tendría que ser muy tonta para no notarlo. Solo había informado que el tal torneo lo había organizado la máxima deidad de su mundo, que se iban a enfrentar un montón de universos y poco más. Si era sincera, no sabía por qué seguía sorprendiéndose o si debería seguirse cuestionando si eso era realmente posible. No quería seguir pensando en eso, pero con eso su senpai dejó más que claro que todo lo que tenga que ver con él y su mundo es jodidamente raro. Suspiro y dejo de lado eso, así que simplemente se limitaría a decir. ¿No crees que estás exagerando? Pero al ver la cara de confusión del senpai, decidió mejor aclarar su punto. Quiero decir, ya eres fuerte. Ya eres muy poderoso, eres literalmente la persona más poderosa que conozco. Dudo mucho que vayas a conocer a alguien más poderoso que tú. Se explicó la chica, a lo que el son comprendería mejor lo que quería decir, y con una sonrisa diría. Yo no estaría tan seguro sobre eso, jeje. Mencionó el azabache mientras recordaba su charla con Whis. Pero siguió diciendo. Pero además pensé que tal vez esto te beneficie a ti también. Pareció ganarse la curiosidad de la albina con eso, así que continuó diciendo. Verás, la mejor forma de entrenar es con alguien, así ambos se vuelven más fuertes al mismo tiempo, y si tú entrenas conmigo créeme que sería increíble. Así que, ¿qué dices vamos a entrenar? Terminó de decir el son entusiasmado por la idea. La pequeña torre lo meditó por unos momentos, tenía sentido si lo pensaba. Además era aceptar o volver a usar el irritante robot de entrenamiento. Soltó un suspiro mientras decía. De acuerdo senpai, entrenaré contigo. Comentaba Koneko, lo que provocó una alegría visible en Goku y con una sonrisa diría. ¡Ay qué bien! Muchas gracias Koneko. Agradeció el son, pero algo se le vino a la mente en ese instante y diría. Pero antes de empezar, quisiera saber algo. Comentó repentinamente el son, bajando ligeramente su ánimo. Koneko iba a preguntar sobre qué deseaba saber su senpai, pero antes de que las palabras pudieran salir liberadas de su boca, vio como su senpai extendía su mano. Fue cuando por primera vez pudo ver de primera mano, más del poder del Saiyajin, un poder que ya había visto con anterioridad, un poder que se parecía a algo que ella aborrecía. Delante suya en la mano del son surgía una energía brillante, pequeña, tan cálida que solo alguien como ella podía llegar a sentir en su estado más puro, una energía que si llegaba a ser impactada en algún otro ser vivo las consecuencias no serían muy agradables. Se tensó pero mantuvo la compostura, y en eso el Saiyajin diría. Tú sabes lo que es el ki, ¿verdad? Soltó aquella cuestión el son, sin ningún tipo de cuidado, una cuestión que provocó cierto nerviosismo en la albina que se vio ligeramente a través de su inexpresivo rostro. Algo que fue notable inclusive para el azabache, el cual preguntaría. ¿Eh? ¿Pasa algo malo Koneko? Preguntó el Saiyajin mientras daba un paso hacia adelante, pero de forma casi inconsciente Koneko dio un paso hacia atrás y lo miraba con cierta cautela. Tenía la mirada entrecerrada, sus ojos mirando su esfera de ki y luego a él, alternando constantemente. Lucía confundida y recelosa, parecía como si esperara que en cualquier momento, la esfera adquiriera vida y le fuera a saltar encima, como un perro rabioso. Perplejo ante eso, diría. Tranquila, es solo una esfera de ki. Comentaba el son, pero parecía que no surgieron efecto, así que probó con otra cosa. Ya sé qué tal esto, si lo deseas puedo enseñarte. ¿Qué dices Koneko? ¿Te podría enseñar las bases? No, estoy mejor sin el senjutsu o el ki. No insistas. Interrumpió bruscamente Koneko, se rehusaba completamente a usar algo tan vil. A su mente vino una imagen de una persona en particular, una persona con la que estaba conectada, pero era a su vez una persona que había sido corrompida y que posteriormente le hizo mucho daño. Fue entonces que se había dado cuenta de algo, su mano había empezado a temblar, recuerdos bastante deprimentes empezaron a inundar su mente, sentía que se le secaba la garganta el tan solo pensar en qué pasaría si usara algo como el ki, pero ella tenía una respuesta para eso, una que perfectamente podría ser sacada de una pesadilla. Para ella, era preferible la muerte que convertirse en un pequeño monstruo. Goku estaba despistado en este punto, no entendía nada de lo que estaba pasando, lo único que sabía era que al parecer Koneko tenía algo en contra del ki. No estaba seguro que era el senjutsu, pero ya estaba lo suficientemente confundido como para cuestionar cosas raras. Notó que la mano de la chica temblaba mientras miraba la esfera de ki. Suspiró mentalmente, mientras pensaba en su próximo movimiento. Creía que, ya entendía un poco con eso que había mencionado Rías de tener cuidado al respecto.
Hizo un movimiento con su mano haciendo que la esfera de ki desapareciera, algo que pareció hacer reaccionar a la chica de su trance, la cual escuchó decir: está bien, calma. Habló el Saiyajin en un tono suave con una pequeña sonrisa cálida, y continuó diciendo: sabes, no necesito sentir tu presencia para saber que tienes miedo. Declaró el Son, algo que provocó cierta sorpresa en la Touhou. Quería intentar discutir acerca de eso, pero sería mentira si dijera que el senpai no tenía la razón. Goku continuó diciendo: sabes, está bien sentir miedo, yo también lo tuve, pasé por varias cosas que casi me costaron la vida, pero no deje que mis miedos e inseguridades me dominarán porque no solo yo pagaría las consecuencias, sino también mis amigos. Ellos cuentan conmigo, ellos depositan su confianza en mí, y no puedo darme el lujo de desistir ni un solo paso. Siguió hablando Goku, mientras era escuchado por Koneko, que inconscientemente empezó a poner más atención de lo habitual. El azabache siguió diciendo: voy a ser sincero, no entiendo para nada del por qué le temes tanto al ki, pero si no deseas que toque el tema está bien, lamento mucho haberlo hecho, se disculpó, mientras sonreía torpemente. Acto siguiente, el Son puso una mano en la cabeza de la chica, la cual se tensó ante el repentino contacto. Pero en eso, escucho decir: pero si algún día cambias de opinión, estaré encantado de ayudarte. Puedes contar conmigo, Koneko, jeje. Sonrió de manera cálida al puro estilo Son Goku, mientras movía su mano sobre la cabeza de la albina, acariciándola y moviendo todos sus mechones blancos como la nieve. Sus luceros color avellana lo miraron por un instante, en una mezcla de confusión, calma y gratitud. Toda su vida se le había dado mal en hacer amigos, los chicos de su edad preferían mantener su distancia, ya que, normalmente, se sentían incómodos o intimidados con su presencia, aunque no era algo que le diera mucha relevancia, más bien lo encontraba bastante relajante. Tenía al clan Gremory, a Akeno Senpai, a Asia Senpai, Buto Senpai, y sobre todo a su presidenta, eso era todo lo que necesitaba. Eran las únicas personas que les tenía un gran aprecio y bueno, no iba a negar que se preocupaba por ellos. Y luego está el hombre que tenía delante, aunque sonaba raro decirle hombre a alguien que a simple vista no pareciera ser muy mayor. Cuando apareció por las puertas del club tuvo sus dudas, hasta llegó a pensar que tal vez era una amenaza, que en cualquier momento los iba a apuñalar por la espalda. Después de convivir con él, se dio cuenta que era un completo tonto, glotón, ignorante e infantil hasta el punto de la estupidez, que solo piensa en comer y en entrenar. Sin modales, irrespetuoso, con tendencias exhibicionistas. Pero, era una persona que era digna de admirar, había protegido a la presidenta, salvo a Asia Senpai, había accedido a entrenarlos y darle un entrenamiento personal a ella sin nada a cambio, y no podía entenderlo, que ganaba con hacer todo esto, había pasado todo un mes con ellos y no entendía qué conseguía él a cambio. Quitando lo que él había compartido sobre su historia y poderes, y una que otra interacción que habían tenido, no conocía realmente a su senpai, lo respetaba por el esfuerzo que hizo para llegar al nivel en el que estaba, y lo admiraba por ese deseo de proteger y pelear por algo que consideres importante, y se podría decir que le agradaba, aunque algunas veces sea molesto, pero realmente, no existía esa confianza como para compartir algo tan personal. Y ahora estaba aquí parado frente a ella queriendo ayudarla, ofreciéndole apoyo, dándole espacio con sus problemas. Se sentía extraña al respecto, en parte estaba agradecida, de que el senpai no quisiese seguir con el tema. Pero por alguna razón que ella desconocía, sintió que su mente se empezaba a relajar, era extraño pero confortante al mismo tiempo, saber que podía contar con alguien que parecía no pedir nada a cambio. Goku pudo sentir que la chica se había tranquilizado, y prueba de eso, era que la postura de la albina ya no estaba tan tensa. Así que, retiró su mano de la cabeza de la chica, la cual parecía que quería decir algo solo que las palabras no le salían, solo se escuchó decir: gracias, Goku Senpai. Había dicho aquellas palabras en un tono bajo, pero lo suficientemente audible como para ser escuchado, y lo curioso de esto era que los labios de la chica se habían movido, parecía una línea delgada, con los bordes ligeramente hacia arriba, ¿se podría considerar eso como una sonrisa? El Saiyajin no supo decir nada al respecto, solo se quedó observando de forma anonadada a la torre, y no era para menos, ver a Koneko Touhou sonreír no era algo que se veía todos los días. Pero no duró mucho, ya que la chica pronto volvió a su expresión habitual, era una total lástima, ya que a su parecer tenía una linda sonrisa. Koneko dio sus agradecimientos como pudo, aunque no pensó que le costaría tanto hacerlo. Goku Senpai era bueno con las palabras cuando era necesario, cuando habló de miedos parecía alguien experimentado y no al bobo infantil al que ella se había acostumbrado. Parecía que cuando la situación lo requería podía ser alguien maduro, parecía ser que lo había juzgado mal, no era solo un idiota que solo pensaba en comer y pelear. Pero en eso escucho decirle al Son: no hay problema. Oye, ¿qué te parece si tenemos un pequeño combate? Eso ayuda a despejar la mente, ¿sí? Comentaba el Son con una sonrisa, mientras empezaba a alejarse de la chica para prepararse, había querido cambiar el tema y salir de todo ese embrollo. No se esperó para escuchar la respuesta de la albina, ni siquiera para ver su reacción, porque de haberla visto, habría visto como la chica casi se cae de espaldas de forma cómica, pero afortunadamente eso no pasó, y mientras hacía estiramientos, Koneko lo miraba con los ojos en blanco. Y así se arruina un momento, ese senpai tonto, solo pensando en entrenar, pelear y comer, y justo cuando empezaba a creer que podría estar equivocada. Cuando Goku terminó de calentar, vio a Koneko mirándolo como si fuera un tonto y preguntaría: ¿oh? ¿Qué pasa? Preguntó un confundido Goku, ¿había dicho algo? No estaba seguro, pero de lo que sí lo estaba, era que Koneko no se veía con muchas ganas de querer entrenar. Entonces se le ocurrió algo, puso una pequeña sonrisa, y diría: ¿o es que, acaso la pequeña niñita teme perder otra vez?
Diría Goku con una pequeña sonrisa burlona, queriendo incitar a la albina a pelear, y logró su cometido, aunque tal vez se había pasado. Al oír lo dicho por el Son, la Touhou frunció la mirada, mientras preparaba sus guantes, habían algunas cosas que no toleraba y que se metieran con ella y su altura es una de ellas. Así que, diría. Ahora sí ganaste boleto, senpai glotón. Al oír lo mencionado por la torre, un sudor frío le recorrió por la espalda, tal vez se había pasado un poco. Pero no pudo seguir con eso, ya que, Koneko se apresuró hacia donde estaba. Y sin previo aviso la chica le soltó un golpe, que logró esquivar, retrocedió un poco, pero rápidamente tuvo que mover su cabeza a un lado para esquivar otro golpe, y cuando vio un tercero venir se agachó, entonces decidió que ya era momento de contraatacar. Aprovechando la apertura, lanzó un golpe a la chica, directo a su mandíbula, Koneko al ver esto, se apresuró como pudo a dar un salto hacia atrás para esquivar el golpe. Lo que no se esperaba, era que el azabache se anticipara a esto, y a medio camino de lanzar su puño, se detuviera para después dar una vuelta sobre su propio eje y lanzarle una patada circular, la cual tuvo que bloquear con su antebrazo. Se estremeció por el impacto, pero en eso escuchó decir. Jeje, ese es el espíritu Koneko, sigue así. Comentó con una sonrisa entusiasta, se estaba conteniendo para tener un combate igualado, pero a pesar de eso se estaba empezando a emocionar. Se cubrió de un golpe repentino, tuvo que emplearse al máximo si quería mantenerse al día del Son, era demasiado animado cuando se trataba de una pelea. Pero aún así, el asunto de antes volvió como un fugaz recuerdo, Goku-senpai era capaz de usar el ki a voluntad, no sabía cómo eso era posible, supuso que era una de las extrañas cosas acerca de él. Ahora entendía cómo es que el Saiyajin era tan fuerte. No comprendía cómo su senpai podía convocar ki y no corromperse, supuso que había encontrado la manera de controlarlo. Pero ella no era como él, no tenía la fuerza suficiente como para usar el ki, pero al diablo con eso, iba a volverse fuerte sin usar el ki y no pensaba cambiar de opinión, al menos por ahora. Pero no fue hasta que sus puños volvieron a colisionar y pudieron verse de frente, que Koneko notó algo en aquellos luceros color carbón. A pesar de que sus personalidades y carácter eran distintas, a pesar de que las motivaciones y los anhelos del otro eran diferentes. De alguna extraña forma, se vio a sí misma en la retina del Son, como si él y ella fueran más parecidos de lo que creía posible. Pero antes de que pudiera seguir divagando, tuvo que volver a la realidad debido a que tuvo que esquivar un golpe por parte del Son, no debía de pensar en tonterías ahora, debía de enfocarse en el entrenamiento. Así, el pelinegro y la peliblanca empezaron su entrenamiento, con el azabache dando uno que otro consejo sobre el estilo de pelea de la chica. Si bien a Goku no comprendía por qué Koneko no usaba el ki, supuso que todo tenía su explicación, lo que dejaba en claro lo poco que conocía realmente a Koneko. Le dejaba inconforme no poder entrenarla si ella no daba el 100%, pero que se le podría hacer, esperaba que la chica se animara en el futuro a hacerlo. Pero lo que no sabía el Son es que su pequeño deseo se haría realidad. Y lo que no sabía Koneko es que no podía huir por siempre de sus miedos y del pasado, y tarde o temprano va a tener que hacerles frente. Fua. Eso fue divertido. Ya me está dando hambre. Decía Goku recostado en el suelo, mientras se masajeaba el estómago. En eso Koneko habló. Senpai Dragon. Comentó la albina, sentada a su lado, iba a decir algo más, pero justo en ese instante, su estómago le traicionó, ya que provocó un ruido a causa de la ausencia de comida. Se sonrojó ante eso, había sonado fuerte, esperaba que el senpai no la haya escuchado, pero al verlo directamente y ver la sonrisa de complicidad que le estaba dando sus esperanzas se fueron al caño. Se sonrojó por la vergüenza y desvió la mirada por la pena. Habían estado entrenando por ¿cuánto? 4, 5, tal vez 6 horas, no lo sabía exactamente, su sentido del tiempo no funcionaba bien en aquel momento. Era normal que sintiera hambre, solo había desayunado, no estaba segura por cuánto tiempo habían estado haciendo esto, pero juzgando el cielo ocaso, diría que llevaron un muy buen rato. Quería levantarse pero no tenía muchas fuerzas en este momento y estar toda adolorida por los golpes de su senpai no la ayudaba mucho. Solo habían combatido durante muchas horas, según Goku senpai así podría aprender algunos movimientos, y podría ampliar aún más su resistencia y velocidad, pero vaya que era agotador, se sentía como si le hubieran quitado todas las energías del cuerpo, además el sudor de todo su cuerpo no la hacía sentir muy cómoda que digamos, sentía como si la playera que le había dado el Son se hubiera pegado a su cuerpo, como un chicle, temía que tal vez se viera la forma de su sujetador a través de la polera. Estaba decidido si debía tomar un baño primero o ir a comer, las dos le urgían en ese momento. Pero en eso Goku diría. Jeje, puedo ver que los dos necesitamos comida. Cuando terminó de decir eso, el Son se sentó sobre el césped y luego miró a la albina, la cual le regresó la mirada y este diría. ¿Qué dices, vamos de una vez? Preguntó el Saiyajin, sonriendo animadamente. La albina lo pensó por unos momentos, pero luego recordó algo, lo que hizo que mirara hacia abajo, y diría. Goku-senpai, ¿crees que me volveré muy fuerte? Preguntó Koneko, a lo que Goku arquearía una ceja ante eso, pero Koneko seguiría hablando. Me gustaría poder ayudar a la presidenta y a los demás en lo que pueda. Pero a decir verdad no será una pelea para nada sencilla. Terminó de comentar Koneko, compartiendo la duda que tenía y quería saber la opinión del senpai. Goku ante eso solo sonreiría y diría. Eso no lo sé. Su respuesta ocasionó cierta sorpresa en la pequeña, la cual lo miró con cierta sorpresa en sus ojos. Pero el Saiyajin siguió hablando. Pero lo que sí sé es que si te esfuerzas mucho en el entrenamiento, te volverás más fuerte, es decir, si quieres vencer a tus contrincantes, vas a tener que volverte más fuerte que ellos, y no lo lograrás si no te esfuerzas.
Las palabras del azabache fueron escuchadas por Koneko, que la dejaron pensando. Su senpai tenía un punto, que más daba la diferencia de contrincantes, iba a ser duro, no lo iba a negar, pero si lograba patearles el trasero a esa bola de arrogantes que tenían un palo metido en el culo cada uno de ellos, y con todo el placer del mundo iba a darle una golpiza a cada uno de ellos. Miró su mano por unos momentos y cerró su puño. Al hacer eso hizo una ligera mueca. Si quería hacer eso debería de volverse fuerte primero. Pero en eso Goku volvería a tomar la palabra. Aunque, sabes, me gustaría poder estar ahí y ver la pelea que van a tener. Me gustaría ver lo que puede hacer Riser. Comentaba Goku con un tono algo decepcionado, mientras se ponía de pie. Al oír lo mencionado, Koneko dijo: tienes un compromiso, senpai, todos lo entendemos. Decía la albina mientras se ponía de pie, no dándole mucha importancia al asunto. Goku, al voltear a ver a Koneko, sonrió ante lo mencionado. A pesar de tener esa inexpresividad en su rostro, era alguien bastante agradable, pero dejando eso de lado, diría: sí, supongo que tienes razón, el torneo del poder me espera, y lo voy a ganar. Comentó Goku mirando hacia el cielo. Koneko entrecerró la mirada. Ahí estaba esa mirada otra vez. ¿Qué diablos pasaba con ese torneo? Pero en eso Goku la miraría, con ambos brazos atrás de su cabeza, y diría: ¿y tú qué piensas? ¿Crees que puedan ganar, Koneko? Comentó el Son, a lo que la Touhou lo meditó por unos segundos, pero tuvo una respuesta clara. Ahora con una nueva convicción, dijo: estoy segura que podremos ganarle a ese pollo frito y a su nobleza. Comentó simplemente Koneko, ahora decidida a esforzarse al máximo en el entrenamiento. Ante lo dicho por la albina, el Son parpadeó varias veces y preguntaría: ¿pollo frito? No entiendo. ¿No iban a pelear contra Riser y sus compañeras? ¿O es que, acaso van a ir a comer después de su pelea? Comentó el Son, no captando la indirecta. La Touhou, al oír lo dicho por el Son, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Solo dejó escapar un suspiro, mientras empezaba a irse del lugar. Lo que más quería en esos momentos era tomar un baño, comer algo y sobre todo descansar. Goku la vio irse extrañado. ¿Había dicho algo? Trato de pensar en lo dicho. Y no lo logro. ¿Qué tenía que ver Riser y un pollo? Y diría: no lo entiendo, Koneko, ¿que tiene que ver un pollo con Riser? Oye, espérame. Cuestionó el pelinegro, pero la albina no le hizo caso y siguió con su camino. El Son la vio irse. Esa Koneko lo había dejado hablando solo y con toda la intriga del mundo. Al menos, estos días de entrenamiento no van a ser tan aburridos como él esperaba. Ya queda muy poco para que comience el torneo del poder y no iba a engañar a nadie. Ansiaba el llegar de ese día. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Gente, aquí Zims y Fanfic, estoy una vez más de regreso. Si sigo vivo, me pasé demasiado con la flojera. Pero en parte no es mi culpa, la universidad no me ha dejado mucho tiempo libre, me la pasé mucho tiempo recopilando y creando más historias, futuros proyectos de fanfics. Ya les mostré un poco de lo que tengo en mente, que solo eran bocetos de lo que tengo planeado. Para los interesados en saber sobre estos proyectos y sobre cosas del canal, vayan a la pestaña de comunidad, ahí estoy más activo que aquí. También si les interesa saber, también tengo Wattpad y Pinterest. Oh, bueno, me desactivaron la cuenta hace poco. Tengo un montón de ideas en la cabeza y quisiera compartirlas con ustedes, que tal vez me tarde mi tiempo en publicarlos, si tal vez no lo niego. Pero créanme, valdrá la pena. Bueno, sin nada más que decir, espero que hayan disfrutado el capítulo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y su paciencia. Hasta la próxima.